Bueno, muy buenas tardes para todos, para los que se conectaron recién. Buenas tardes para todos. El tema, como lo ven en la portada de que, ¿cómo es bioética. Eh, Bioética, a ver, habíamos hablado de ética, que ética la habían estudiado para el parcial pasado, la habían tomado a ética como una disciplina que reflexionaba sobre las conductas humanas, ¿sí? Tomando como esa base, tomando como esa base, es de la cual vamos a comenzar a analizar la bioética, que nos compete más en la parte de salud y en la parte de vida. Antes de comenzar con el tema, quisiera decirle de que cualquier duda, cualquier duda que quieran preguntar, interrumpen, no hay ningún problema. Y vamos a tratar de profundizar, o vamos a tratar de solucionar cualquier duda que puedan llegar a tener. Eh, la bioética es un término que tiene como dice en el Power, tiene una raíz griega. Bios es vida y ethos es ética. Por favor, cuando vaya a tomar un parcial o un final, no vayan a ser como muchos que le pregunto qué es bioética y me dicen es la ética de la vida. Por favor, no, porque ahí termina su parcial barra final. En 1978, un científico, Reich, define a la bioética como la disciplina que va a estudiar, así como era la ética, es la disciplina que va a estudiar el comportamiento humano, pero en el área de la salud, en el área de la vida. Cuando decimos que es en el área de la salud y en el área de la vida, no pura y exclusivamente, la bioética se va a encargar del estudio de ese comportamiento humano pura y exclusivamente en enfermedades humanas. Lo pueden hacer en animales, lo puede hacer también con el medio ambiente, o la relación animales, seres humanos con el medio ambiente. Todo eso todo eso es lo que va a abarcar en la bioética. Siempre este estudio, esta reflexión lo van a hacer examinándolo a la luz de los valores y los principios éticos. ¿Cómo va a surgir un poco la bioética? Aproximadamente en la década, mediados, fines de la década del 60, de 1960, hay una explosión de conocimientos en distintos rubros, ingeniería, en la medicina, por supuesto que también. Entonces, estos conocimientos o estas investigaciones no estaban bajo ningún punto de vista reguladas. Al no haber regulaciones, cuando se hace estas investigaciones, fundamentalmente investigaciones en derechos, en investigaciones en seres humanos, lo que se comienza a restringir son los derechos que tiene esa persona al cual se lo va a utilizar para dar una determinada investigación. Los, los adelantos que se producen en esa época son muchísimos. Hay adelantos tecnológicos para la utilización en la medicina, pero también en formas de procrear, forma de no procrear, trasplante, comienzan los primeros trasplantes, también las distintas elecciones, o, la, o lo que se hacía en las distintas elecciones sexuales, cómo se lo trataba para los distintos tipos de investigaciones que se realizaban. Es decir, así como las sociedades, en ese momento toda la sociedad tuvo una transformación,
dejó de ser una sociedad estática para ser una sociedad muy dinámica. También todas las ramas de la medicina, donde nos incluimos la rama de la odontología, también pasó a ser lo mismo. Pero obviamente no se puede, todos estos adelantos no se pueden, uno no se puede quedar ajeno a los fundamentos de los valores y los principios bioéticos, que lo podríamos reducir sí, reducir en tres pilares fundamentales. Uno, el saber. El saber que es la preparación, es lo que ustedes están haciendo, lo que hacemos una vez en el posgrado, es saber sobre la ciencia a la cual nos dedicamos. Saber hacer, porque una cosa es tomar conocimientos y otra cosa es aplicarlo a los conocimientos. Son dos cosas bastante diferentes. Y otra cosa también es saber cuándo hacer. Entonces, lo que busca la bioética es poder regular entre el saber hacer y el saber cuándo hacer. Por eso, todos los temas de bioética van a estar enfocados en la defensa en la defensa de los pacientes, en la defensa del ser humano, en la defensa de la vida, en la defensa de los individuos, fundamentalmente pensando en las minorías, fundamentalmente con las minorías. Ahora ya vamos a ver un poquitito más. Y dándole una revalorización a partir del cumplimiento de las pautas de bioética, dándole una revalorización a la relación médico-profesional, a la relación odontólogo-paciente, a la relación investigador y la persona que va a participar de una investigación biomédica. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en cuenta. Pero, ¿qué pasó? Ahí por los años 60 aproximadamente, como hubo un boom de investigaciones, lo que pasó fue que al no estar controlado, al no tener ni un tipo de control, parámetros legales, entonces se cometieron un sinnúmero de atrocidades. Hay muchísimos hechos aberrantes como es, que se han producido. Algunos, ustedes habrán escuchado las investigaciones que hacían en seres humanos en los campos de concentración nazis, pero vamos a analizar dos que son también importantes y no fueron realizados en la Alemania nazi, sino que precisamente en Estados Unidos. Y están ¿cómo es? Están en el material de estudio. Uno de los casos fundamentales, uno de los casos más llamativos, uno de los casos más importantes, fue el estudio de sífilis en el estado de Alabama. Se hizo entre 1932 y 1972. ¿Qué se hizo en ese estudio? A individuos de raza negra se le aplicaba sífilis, se le inoculaba sífilis para estudiar la evolución, el contagio y para estudiar todas las etapas que iba teniendo la sífilis en el cuerpo humano. Inclusive se siguió estudiando después porque el estudio fue hasta 1972, se siguió estudiando inclusive hasta después de 1943, ya existía la penicilina, que es con lo que se curaba la sífilis. Obviamente, por este tipo de estudios, muchísima gente enferma, obviamente, y muchos llegaron a fallecer. Eso es hecho en Estados Unidos. Hay otro estudio que se hizo, que es un estudio sobre la hepatitis, se hizo en un colegio en el estado de Willowbrook, en 1963, creo que es, y se hizo un estudio donde se le inoculaban a chicos. En esa escuela
iban chicos con deficiencias mentales. Se le inoculaba el virus de la hepatitis y se probaba cómo respondía con la gamma globulina. Eso se hacía con esos chicos. Esos fueron realizados en Estados Unidos, un país libre, país independiente, pero se realizaron hasta que eh, por las nuevas legislaciones y por la aparición de la bioética, ahora vamos a ir ahondando más, con la aparición de las normas bioéticas, los laboratorios obviamente no pudieron seguir haciendo más ese tipo de investigaciones en seres humanos, no pudieron seguir haciendo ese tipo de investigaciones, fundamentalmente en grupos que tenían, por ejemplo, grupos de raza negra, grupos de homosexuales, en grupos minoritarios, que era donde se los hacía. Desgraciadamente, se sabe de que muchos de estos laboratorios siguieron sus investigaciones en algunos países de África, donde no tienen ningún tipo de regulaciones y donde muchos de los gobiernos, eh, a cambio de algún favor, de alguna farmacéutica muy grande, miraban para otro lado. Y se siguieron haciendo muchos de los experimentos en humanos que se hacían en Estados Unidos en algunos países de Europa, se lo siguieron haciendo ¿cómo es? En países de África, sobre todo de Centroáfrica. También con las mismas consecuencias, la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas enfermas, inoculadas con algún virus o con alguna bacteria con la cual se estaba probando algún tipo de medicamento. Pero estas son las bases en las cuales se comenzó a forjar o que se comenzó a hacer los distintos tratados de bioética que enseguida vamos a llegar a esos tratados. Estas son algunas de las imágenes de lo que se hacía. Se le inyectaban el virus de sífilis de 1932 a 1972. Y el de los chicos es el estudio de la hepatitis en Wilbur. El origen de la bioética, algo ya lo hablamos, es la catástrofe ecológica donde el hombre destruye su propio hábitat. Había dicho hoy cuando había comenzado de que la bioética no solamente se refiere a la parte médica, la parte humana, sino que también es a la parte de animales y también el medio ambiente, que está perfectamente entrelazados y repercute, lo que hacemos nosotros repercute en el medio ambiente. Fueron muchísimos los intentos de adelanto o fueron muchísimos las investigaciones que se realizaron, inclusive en la genética humana, como para transformar al ser humano. Hay muchos criterios a tener en cuenta cuando vamos a tomar una decisión bioética, o vamos a tomar una medida o vamos a hacer un tratamiento encuadrado dentro de la bioética. Fundamentalmente, todo tratamiento que vayamos a realizar, ya sea en el consultorio o una investigación, todos los tratamientos donde hay un ser humano de por medio, un animal también de por medio, es el respeto. El respeto a esa persona, el respeto a la vida, fundamental. La vida humana es inviolable y nadie, absolutamente nadie, en pos de algún tipo de investigación, en pos de hacer supuestamente el bien, no puede ser tomada la vida humana como tal. Eso es
eso es una cuestión del respeto al derecho propio de la persona cuando nace. Tenemos que tener en cuenta de que la ciencia y la técnica debe estar siempre al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia y de la técnica. Eso es fundamental. Siempre, si imaginamos en una pirámide o en una cadena, siempre primero tiene que estar el hombre, primero tiene que estar la vida del hombre, primero tiene que estar el hombre, la vida del hombre, la salud del ser humano, y después cualquier tipo de técnica, progreso que nos pueda llegar a servir. El fin no justifica los medios, obviamente. Si necesitamos conseguir una vacuna para una cual o una determinada enfermedad, no significa que para conseguir esa vacuna vamos a dejar de lado lo fundamental que tiene el ser humano, que es su dignidad, su respeto y la vida fundamentalmente. La regla de oro, como dice ahí, de la ética, la regla de oro es tratar a los demás como a uno le gustaría que lo tratasen. Eso sería la regla fundamental de la bioética. ¿Por qué? Tenemos que ponernos en el lugar de nuestro paciente, de la otra persona, que por ahí no tiene los conocimientos que por ahí podemos llegar a tener nosotros, y puede tener los miedos, las dudas, y bueno, entonces tratar a esa persona, contener a esa persona, darle todos los derechos, darle toda la seguridad a esa persona, a ese paciente, que es lo que nos gustaría que realicen con nosotros cuando nos tratamos por alguna afección. Cuestiones bioéticas, hay muchísimas. Cuestiones bioéticas hay una cantidad. Ahí hay una lista, hasta hace no mucho tiempo en la Argentina, el debate sobre el aborto, derechos de los animales, vuelvo a repetir hoy lo dije al principio, los animales también tienen derechos y están encuadrados dentro de las cuestiones bioéticas, las drogas, la homosexualidad, el suicidio, la inseminación artificial, la eutanasia, la genética, la clonación humana, la donación de órganos. Hay una cantidad de procedimientos médicos terapéuticos que están cuestionados por la bioética y que ese cuestionamiento va a llevar a que se puedan resolver cualquier tipo de invasión a los derechos del paciente o a los derechos del ser humano. Son los principios los que nos van a regir a nosotros cuando vamos a hacer algún tipo de tratamiento o algún tipo de investigación. Son los principios bioéticos los que nos van a encuadrar, los que nos van a dar, nos van a orientar ante ante un determinado caso. Los principios éticos son los que nos van a orientar a cómo tenemos que proceder, a cómo tiene que ser o cuál va a ser nuestra conducta ante nuestro paciente o en el caso de una investigación. Los cuatro principios de la bioética son el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de autonomía y el de justicia. El principio de beneficencia, que es lo que nos dice, es de que nosotros cada vez que actuemos en nuestro diario atender pacientes, en nuestro diario trabajar, es lograr el beneficio para nuestros pacientes. Lograr de que sea un beneficio, no solamente un beneficio orgánico, un beneficio corporal, sino también va a ser un beneficio psíquico, es decir, un beneficio físico y a su vez también un beneficio psíquico.
siempre cuando realizamos cualquier tipo de tratamiento, eh, tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene algún tipo de problemas, lo atendemos bien, cumpliendo las normas de bioética, realizamos un correcto tratamiento y buscamos el beneficio para ese paciente, solucionamos su problema de salud, siempre tenemos que tener en cuenta de que ese beneficio que nosotros logramos en la parte física, aunque por ahí para nosotros sea mínima, hay también un beneficio en la parte psíquica, siempre. Y eso siempre tenemos que tener en cuenta. Así como cuando no realizamos algo bien en la parte física, también en la parte psíquica va a repercutir. Así que el principio de beneficencia se basa pura y exclusivamente o fundamentalmente en poder hacer el bien cómo es, a nuestro paciente o poder hacer el bien a otra persona. Está en el juramento hipocrático, una parte del juramento hipocrático dice de que debemos hacer el bien. El principio contrario sería de no maleficencia. ¿Qué sería no maleficencia? No hacer el mal. Es decir, no en vez de favorecer a nuestro paciente, hacer exactamente lo contrario, más allá de quién sea nuestro paciente. No debemos hacer maleficencia, ya sea nuestra suegra o una ex, lo que sea. No, no. Todas las personas deben ser atendidas y cuidadas exactamente igual. Y nunca se puede hacer algo a propósito en forma de mala forma. Así que siempre al no hacer algo de mala forma, estamos cuidando al paciente, sea quien sea el paciente, sea quien sea. Haya la relación que haya entre el profesional y el paciente. Después, el principio de autonomía. El principio de autonomía se basa en de que el paciente, la persona, tiene la libertad pura, absoluta y exclusiva de decidir sobre un tratamiento, de decidir si se quiere realizar el tratamiento. Pero siempre, y bueno, después en la próxima clase que ya vamos a hablar de consentimiento informado, pero para que la persona pueda decidir sobre su tratamiento, debe tener previamente una información. La información que le vamos a dar a nuestro paciente debe ser una información clara, precisa, contundente, que el paciente pueda entender, que el paciente al entender esa información que nosotros le vamos a dar, ahí sí puede usar este principio de autonomía para poder realizarse el tratamiento o no, si no quiere realizarse, dejar de lado el tratamiento. Esa información que le vamos a dar va a ser otra de las bases de la confianza que va a tener el paciente con nosotros, de la relación paciente-profesional. Cuando le explicamos bien al paciente, cuando le damos toda la información, cuando la información es precisa, cuando no es tendenciosa, el paciente va a confiar en nosotros y va a colaborar con nosotros, por lo que se va a convertir en un colaborador nuestro, lo que va a hacer de que ese tratamiento pueda ser mucho más efectivo. Todos los tratamientos son mucho más efectivos cuando el paciente se convierte en colaborador. Convertirse en colaborador es darle confianza al paciente, darle la autonomía al paciente, pero primero la información. Información, como vuelvo a repetir, completa, clara, precisa, entendible. ¿Sí? Otro de los principios de la bioética es la justicia. ¿Qué significa el principio de justicia en bioética? Lo que significa el principio de justicia es de que todas las personas deben ser tratadas de la misma forma. Todos son iguales.
todos son exactamente iguales. Acá no hay minorías, no debe haber una discriminación por condición, por, por, eh, por condición de raza, de credo, de decisión de vida. Es decir, todos los pacientes, todos, las personas que van a estar en una investigación deben ser tratadas con justicia, todos exactamente igual. Cuando van a pasar, para darle, yo le voy a ir dando ejemplos por ahí del, más del consultorio. Es decir, tratar a todos por igual es, llega un determinado paciente que tiene una determinada patología y por ahí ese paciente tiene un mejor pasar económico, bueno, le vamos a ofrecer esto, que es mucho mejor. Por ahí viene otro paciente que no tiene ese mismo pasar económico, pero que tiene la misma patología y pensar de antemano, no le vamos a ofrecer esto porque por ahí no se lo va a hacer. Hay que, deben ser tratados exactamente iguales, al mismo tipo de patología, al mismo tipo de diagnóstico, darle al paciente la posibilidad de elegir el mismo tipo de tratamiento. Si por ahí un paciente no se puede hacer y el otro sí se puede hacer, ya no es un problema del profesional, porque el profesional dio todas las pautas, el profesional informó. Entonces ya ahí ya va a pasar a ser decisión del paciente de si se puede hacer o no se puede hacer. Eh, el principio de beneficencia expresa de manera positiva, adelante un poquito, expresa de manera positiva la actitud y la obligación de hacer el bien al otro. Siempre, fundamental, tenemos que tener el chip incorporado de hacer el bien al otro. A cualquier paciente que podamos recibir, siempre. El principio de no maleficencia está indicado, obviamente, no dañar al otro. Está prohibido hacerle el mal a otra persona, está prohibido hacerle el mal a otro ser humano. Motivos de hacer el mal, enemistad, motivos económicos. No hay ni un motivo, que pueda justificar hacer daño a una persona. El principio de autonomía se basa, como dijimos, en la dignidad del hombre de elegir qué quiere hacer, qué quiere para sí. El paciente es dueño de su cuerpo y por lo tanto es el único que va a decidir, pero siempre, siempre el principio de autonomía, o para que el paciente pueda eh, tener ese principio de autonomía, debe tener una información adecuada. Quienes no pueden tener un principio de autonomía por sí mismos, decidir hacerse o no hacerse un determinado tipo de tratamiento, los menores de edad. Por eso, nunca un menor de edad en el consultorio, siempre con algún adulto responsable, eso después lo vamos a ver un poco mejor en consentimiento informado, siempre un adulto responsable que es el que va a velar por el principio de autonomía del menor de edad. También en los casos de pacientes con algún tipo de alteración mental donde no puede ejecutar su principio de autonomía porque no está en capacidad, desgraciadamente no está en capacidad de poder entender lo que se le está por hacer, entonces por eso siempre el principio de autonomía ahí pasa a ser de otro adulto responsable, que es el que va a obrar a favor de la autonomía del paciente que no puede decidir por sí solo. El principio de autonomía está también en los embarazos, donde el bebé no puede decidir por sí solo. Y el principio de justicia. Había hablado hoy de que a casos similares exigen un tratamiento similar. Es decir, es el respeto a los derechos fundamentales,
el famoso ley pareja. Eso es el principio de justicia. Todos son exactamente iguales, todos deben ser tratados exactamente iguales. Ese es un principio fundamental. La investigación en seres humanos tuvo distintos, distintos periodos, de los cuales a partir de los periodos donde la bioética ni siquiera existía, donde no había autonomía, no importaba si era beneficencia, maleficencia, menos la justicia todavía, y como le había dicho hoy al principio, algunos de estos periodos son, por ejemplo, la cantidad de experimentos que se realizaron en los campos de concentraciones nazis, una cantidad de experimentos, y la normativa de hoy en día de bioética comenzó con o el primer paso fue el Código de Nuremberg, que cuando nace el Código de Nuremberg, nace en 1947, con el juicio de Nuremberg en Alemania, donde se realiza el juicio a los jerarcas nazis, a los médicos nazis que hacían los experimentos en, ¿cómo es? Hacían los experimentos en los campos de concentración. Así comienza, o ahí aparece el Código de Nuremberg, que fue, es decir, no salió como una ley internacional, sino que como un nuevo código o como una nueva reglamentación con los primeros principios básicos para, para realizar las distintas investigaciones, fundamentalmente en seres humanos. Esto fue en 1947, fue durante el juicio de Nuremberg, si por ahí lo pueden mirar en internet, hay muchas películas también que hablan sobre los jerarcas nazis y sobre los médicos nazis. ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Cuáles son los puntos principales que aparecieron en el Código de Nuremberg que antes de este juicio, ni existían, no existía ningún tipo de código ni de reglamentación? Los, los puntos principales fueron, primero, un consentimiento voluntario. Ahí por 1947, comenzó a entenderse o a aplicarse el consentimiento voluntario. El consentimiento voluntario del paciente que quiere someterse a algún tipo de investigación, ¿eh? Algún proceso de investigación. También siempre la función debe ser benéfica para el paciente, benéfica para el ser humano, que nunca el riesgo que se corre debe ser mayor al resultado que van a obtener. Es decir, siempre la relación riesgo-beneficio siempre tiene que ser mucho más del lado del beneficio que del riesgo. La libertad del sujeto, la autonomía que va a tener, que los profesionales que van a hacer las investigaciones tienen que ser profesionales que sean clasificados, que sean profesionales, que sean expertos en ese tipo ¿cómo es? De investigaciones, y fundamentalmente evitar el daño. Fundamentalmente evitar las muertes, fundamentalmente evitar la maleficencia. Eso eso cuando termina el juicio de Nuremberg, queda como base el Código de Nuremberg, pero que no fue adoptado por por todos los países como si fuese una ley, pero sí fue la norma fundamental que varios años después
que para 1964 se pueda obtener la Declaración de Helsinki. Declaración de Helsinki que en 1964 fue la primera, pero que después ha tenido cambios. El último cambio fue en 2024, fue, se fue, fueron cambiando, se fueron ayornando a los tiempos, en lo que salió del resultado de la Declaración de Helsinki. Algunos puntitos, fueron muchísimos, algunos puntitos de la Declaración de Helsinki, ahí aparece de que la obligación de la realización del consentimiento informado. Ahí sí o sí la utilización del consentimiento informado, la protección de los grupos de riesgo, también el resguardo de la vida y algo que es fundamental. En la Declaración de Helsinki de 1947 fue tomado por la Asociación Médica Mundial. Entonces, todos los países que lo tomaron como una ley internacional. Las leyes internacionales tienen el mismo poder que si fuese una ley nacional. Esa fue la Declaración de Helsinki. Eso fue lo importante, que fue global, que fue de aplicación, que la Federación Médica Mundial, la Asociación Médica Mundial, la tomó como una carta de declaración de cómo se debe realizar todos los tipos de investigaciones. Ha tenido esa declaración de Helsinki, ha tenido varias, se fue renovando, inclusive una en la última actualización, no me salía la palabra, la última actualización fue en 2024, post pandemia, donde en esta actualización de Helsinki dice de que ningún tipo de riesgo sanitario, ningún tipo de problema sanitario puede justificar a que se salteen todos los protocolos de investigación, a que se anule algún tipo de derecho o que se anule algún tipo como de resguardo que tienen los seres humanos. Eso fue parte de la Declaración de Helsinki. En la Declaración de Helsinki también aparece, pero en la primera, de que, por ejemplo, antes de la investigación en seres humanos, siempre tiene que haber una investigación previa, años de investigación previa con resultados, como es en animales. También en la Declaración de Helsinki dice de que un proceso de investigación de algún tipo de medicamento, algún tipo nuevo de técnica en medicina, siempre tiene que estar controlado por un grupo, un grupo que es el que va a controlar bioéticamente, un grupo independiente que es el que va a controlar bioéticamente ese tipo de investigación. Es decir, un laboratorio X puede hacer una investigación sobre una nueva droga, pero un grupo fuera del laboratorio es el que va a controlar, que no tiene que tener ningún tipo de contacto con ese tipo con el laboratorio, es el que va a controlar. Otro que también, pero ya es en Estados Unidos, es el informe Belmont, que también ya es en 1979, el informe Belmont, y que resume un poco todo lo que dice la declaración de Helsinki. Pero fundamentalmente todo el tema bioética en investigación y en tratamiento también de los pacientes, apunta fundamentalmente a la preservación de la vida, a la dignidad del paciente, a conservar la dignidad del paciente, a conservar los derechos del paciente, a hacer de que ese ser humano o que esa persona viva sea
no tenga ningún tipo de riesgo ante ¿cómo es? Ese tipo de experimento o ese tipo de estudios. La bioética no solamente lo van a aplicar para investigaciones en seres humanos, la bioética no solamente la van a aplicar para, hacer experimentos como por ahí se suele creer, sino que también en nuestro consultorio normas de bioética las tenemos que tener permanentemente en cuenta y las tenemos que cumplir en nuestro día a día, ¿sí? Eh, lo que bueno, acá dice que es fundamental que en todo protocolo que se debe explicar detalladamente los beneficios y los posibles daños o riesgos, ya le había dicho eso, y incluir también el momento en el que el paciente ha de cesar en el tratamiento. Eso es el principio de autonomía que le había explicado hoy, de que el paciente podía decidir hacerse o no hacerse el tratamiento. La conducta bioética que tenemos que tener es beneficio, siempre. No debe el beneficio económico anteponerse al daño o a asumir mayores cantidades de riesgo. Proteger la integridad física y la integridad psíquica y social también del paciente. Y lo que había dicho hoy, que la experimentación primero tiene que ser in vitro, después en animales y después recién en personas vivas. Inclusive los experimentos in vitro y en animales están reglados por normas de bioética. Nada que sea investigación está fuera de las normas de cómo es, de bioética. Llevarlo un poquitito al consultorio y no solamente a lo que sea, una investigación. Tenemos que cumplir en nuestro consultorio con normas de bioética siempre. Las normas de bioética no solamente están cuando estamos atendiendo al paciente, inclusive cuando no estamos atendiendo al paciente. Cuando no tenemos ni un paciente en el consultorio, también tenemos que cumplir normas de bioética. Si sabemos que tenemos que esterilizar y no esterilizamos, somos conscientes del daño que podemos hacer, de la maleficencia que podemos hacer o que podemos lograr en nuestro paciente, por dar un ejemplo. Entonces, bioéticamente hay que esterilizar. ¿Para qué? Porque le va a producir un beneficio que todo ese instrumental esté esterilizado, le va a producir un beneficio al paciente. Hacer un consentimiento informado. Ustedes en la clínica ya están haciendo consentimiento informado. Le va a dar el derecho de autonomía al paciente. Aparte del beneficio, de explicarle los beneficios del tratamiento, y le va a dar el derecho de autonomía al paciente de poder decir, quiero realizarme el tratamiento o no quiero realizarme el tratamiento. Lo que hagamos en nuestro consultorio siempre tiene que estar ajustado a la bioética, a normas de bioética. Siempre lo que hagamos en nuestro consultorio, siempre debe ser beneficioso para la salud del paciente. Es decir, el paciente que llega debe salir mejor de cómo llegó. Es decir, tenemos que tratar de mejorar la salud que el paciente ya trae. ¿Aplicando qué? Aplicando tratamientos que ya están comprobados de que funcionan, con materiales de que funcionan. Tenemos que cerciorarnos de que los materiales que vayamos a utilizar son para ese tipo de patología. Simple y sencillo. Vamos a anestesiar a nuestro paciente. Mirar en el tubo de anestesia y cerciorarnos de que esa anestesia no está vencida. Eso es bioética. Eso es bioética, porque estamos cuidando de que a nuestro paciente le vayamos a colocar un componente que va a hacer efecto,
que le va a permitir realizar el tratamiento, que le va a ser un beneficio. Y que él ya nos dio por su autonomía la posibilidad de que nosotros le podamos hacer el tratamiento. Entonces, desde lo más mínimo, desde el hecho de esterilizar, de tener siempre esterilizado el instrumental, que nunca se corte la cadena de esterilización, de siempre tener el instrumental adecuado, de que cerciorarnos de que los materiales, simple y sencillo, de que no esté vencido un anestubo, de que no esté vencido algún tipo de cemento, algún tipo de material que vayamos a utilizar, de que vamos a colocar un implante, no se lo haya abierto mucho tiempo antes de llevarlo a la boca, o que no se nos haya caído y después poder colocarlo. Ahí vamos a estar haciendo maleficencia, ahí no vamos a estar cuidando al paciente. Entonces, la bioética está apuntada, sí, a la investigación, pero normas de bioética tenemos que cumplir todos los días, en nuestro consultorio, todos los días tenemos que cumplirlo, con los pacientes y sin los pacientes también, aunque el paciente no esté, tenemos que limpiar, tenemos que mantener todo en orden, todo listo, para que cuando venga el paciente se lo pueda atender de forma adecuada. Bueno, si tuviésemos que hablar de bioética, si tuviésemos que hablar de declaración de Helsinki, de informe Belmont, de código de Nuremberg, podríamos estar, no sé, días hablando de eso. Pero esto es un comprimido de bioética, que es lo que es el tema de hoy. A ver, un cachito, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, no es un tema muy largo, pero como para que lo vayan leyendo para el próximo parcial, para que nos llegue como, nos llegue muy sobre el tiempo, o muy sobre la hora. El práctico que vamos a realizar va a ser sobre bioética y sobre consentimiento informado también. Díganme si tienen por ahí alguna duda sobre bioética, algo que le haya quedado colgado ahí, tanto de investigación como del consultorio que me quieran preguntar. Ustedes me dicen y cómo, a la orden para contestarles. Ustedes díganme. ¿Los escucho? Si no le quedó ni una duda, todo bien. Que no empiecen las dudas el día del parcial. Ese nomás es el problema. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, se escucha perfecto. Sí, Se escucha, Silvia. Está. Bueno, ustedes díganme si cómo es, si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Recordarles, Silvio, ya les recuerdo yo, perdón, buenas tardes, Dale. que ya están subidas las notas de los parciales, no sé si se enteraron que están publicadas en el aula. Y también hay horario y día establecido para aquellos que quieran consultar sobre su parcial. Está todo en el aula, así que por favor visiten el aula, aquellos que no lo hicieron, y se ponen al tanto de toda la información que vamos subiendo. Así que por lo menos, no sé si todos los días, pero por lo menos día por medio traten de entrar, porque es el medio de comunicación hasta que nos volvemos a encontrar cada lunes. Doctora Natalia, ¿podrías hacer alguna referencia interpretativa de las calificaciones a los alumnos? Sí, doctor, lo único que no me funciona es mi cámara, porque estoy con una computadora prestada. Perfecto. Sí, ¿qué quiere que comente sobre las notas de los exámenes? ¿Las calificaciones? En general, las notas estuvieron bastante altas, anduvieron muy bien, hay muy poco desaprobado, un porcentaje bajísimo de desaprobado,
y la mayoría, no saqué bien el cálculo de porcentaje, pero me parece que hay una gran mayoría con posibilidad y que llegó, digamos, a la nota mínima de promoción y de ahí para arriba. Así que, como les dijo el doctor Maidana recién, le recomendamos que vayan leyendo, ya le vamos a subir los apuntes de esta clase para que vayan con tiempo preparando para el próximo examen, que si no me equivoco es el 27 de abril. Así que anduvieron en general muy bien, así que nuestras felicitaciones para aquellos alumnos que se lucieron con sus exámenes y la verdad que nos genera mucha satisfacción, por lo menos la primer meta está cumplida. Así que felicitaciones para todos y pueden ir viendo las notas, está el PDF subido en el aula. Bueno, si no hay ni una consulta sobre el tema de hoy, nos vamos despidiendo hasta el próximo encuentro, que sería el lunes próximo a las 19 horas, donde con la doctora Belén Blanco vamos a ser parte de ese teórico. El lunes de la semana que viene a la misma hora por el mismo canal. Si no hay ni una consulta, nos despedimos. Muchas gracias y felicitaciones a casi todos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós, adiós. Chao, chao, hasta luego.